Soy el doctor Fred Baumann. He sido neurólogo y neurólogo infantil durante 35 años. Los neurólogos determinamos si los pacientes tienen o no tienen enfermedades del cerebro y del sistema nervioso. Encontramos condiciones como la esclerosis múltiple, tumores cerebrales, retraso mental y anormalidades en el desarrollo. Como todos los médicos, los neurólogos encuentran pacientes con síntomas, pero sin anomalías objetivas, que tienen males como depresión, ansiedad, ataques de pánico e insomnio. Mediante un proceso de eliminación, se llega a la conclusión de que tales condiciones son psicogénicas, es decir, que surgen de las tensiones de la vida cotidiana. En 1970 se dijo que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como ADHD, afectaba a 150,000 niños. Y hoy en día se dice que afecta a 5 millones. Al ver a estos niños como médico y al no ser capaz de demostrar una anormalidad física o química, no he podido confirmar que el ADHD sea una enfermedad. En 1994 la revista Time publicó un encabezado que preguntaba: ¿es esto real? Si te dijeran que tu hijo tiene cáncer, diabetes o epilepsia, seguramente querrías ver resultados de exámenes que lo confirmaran, como los resultados de una biopsia, un examen de tolerancia a la glucosa o un electroencefalograma, antes de empezar a administrarle medicamentos peligrosos, que sin embargo son necesarios. El Ritalin es la droga que se elige para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y sin embargo, la Administración para el Uso de Drogas y la Oficina Internacional de Control de Narcóticos afirman que el potencial adictivo del Ritalin es muy alto. Además, en más de 3,000 informes sobre complicaciones enviados a la FDA entre 1990 y 1997, se mencionaron 160 muertes y más de 500 hospitalizaciones. Seguramente querrías que se confirmara que tu hijo tiene una enfermedad real antes de permitir que se le administrara una droga tan peligrosa y adictiva. En noviembre de 1998, los Institutos Nacionales de Salud organizaron una reunión de consenso en Bethesda, Maryland, para clarificar la controversia. Al anunciar la reunión, Peter S. Jensen, copresidente del Comité de Planificación de los Institutos Nacionales de Salud Mental, reconoció, y cito textualmente: el ADHD ha estado rodeado de una larga controversia. Esta controversia rodea el diagnóstico en sí del ADHD, es decir, si el diagnóstico simplemente atribuye una patología al comportamiento normal de un niño, o si es atribuible a grandes salones de clase, padres demasiado ocupados o a las maquinaciones de camarillas médicas y farmacéuticas. De mayo de 1998, yo le escribí a Jensen diciendo: una reunión de consenso no será suficiente. Se requiere una confesión directa de que el ADHD no es una enfermedad, de que los niños son normales. A menos que haya una declaración franca y pública de que el ADHD no es una enfermedad, ni nada anormal en el niño, la reunión de consenso solo será otro elemento de fraude. Se considera que el niño tiene ADHD o una enfermedad cuando no es así. Clasifican y tratan al niño e ignoran el medio ambiente. Yo, por mi parte, creo que se está dañando a cada uno de esos niños. Por otro lado, Swanson habla de una base cerebral para el ADHD, pero esto no se ha comprobado. Además, habla de las acciones del Ritalin como si el diagnóstico de ADHD pudiera basarse en la respuesta que tiene un paciente al Ritalin, una suposición errónea que se refutó hace muchos años. Al revisar lo que se ha escrito sobre estudios cerebrales relacionados con el ADHD, Swanson y Castellanos afirman que los cerebros de pacientes con ADHD están encogidos o atrofiados, y que en promedio son 10% más pequeños que los de personas normales.
Lo que olvidaron decir fue que casi todos los pacientes con ADHD que se utilizaron en esos estudios se habían sometido a una larga terapia a base de anfetaminas, ante todo Ritalin. Debido a que todavía no se comprueba que el ADHD sea una enfermedad con una anormalidad que la confirme, al separar a las personas con ADHD de las normales, la única diferencia física y la causa probable de su atrofia cerebral es la condición crónica de anfetaminas en el grupo con ADHD. De nuevo, sin algo que compruebe que el ADHD sea una enfermedad con una anormalidad que lo confirme, que se pueda someter a exámenes mediante los cuales se pueda identificar la enfermedad. No se puede hablar con lógica sobre su causa o causas. Yo escuché al Dr. Swanson hablar sobre ADHD en la reunión del 7 de marzo de 1998 de la Sociedad Americana de Psiquiatría para Adolescentes. Consideren esta conversación entre el Dr. Swanson y yo después de esa conferencia. Me gustaría tener un diagnóstico objetivo de este trastorno. Actualmente el diagnóstico psiquiátrico es totalmente subjetivo. Nos gustaría tener pruebas biológicas y este ha sido un sueño de muchos años en la psiquiatría. Saludo su candor. No existe forma de confirmar que el ADHD sea una enfermedad en un sentido médico. Me preocupa que en este país estén administrando drogas peligrosas que causan adicción a 4 o 5 millones de niños que no tienen una enfermedad que pueda demostrarse. Por eso estamos realizando este trabajo. Creo que se nos ha dado credibilidad. No creo que estas drogas sean peligrosas ni causen adicción cuando se usan en esta forma. Además, le escribí al doctor Castellanos. Y en su respuesta del 13 de mayo de 1998 hizo una confesión sorprendente. Estoy de acuerdo en que todavía no hemos demostrado la fisiología patológica específica que creemos está detrás de esta condición. Sin embargo, es cierto que mis colegas y yo estamos motivados por la creencia de que será posible hacerlo en el futuro cercano. Este soy yo en una reunión cuestionando al Dr. Swanson en un panel. En esos términos, todavía no se ha comprobado que el ADHD sea una enfermedad, pero a pesar de eso, con regularidad se presenta ampliamente como una enfermedad. Y creo que esa es la mayor controversia sobre el ADHD. Doctor Swanson, ¿por qué no mencionó que prácticamente todas las personas con ADHD en los estudios de neuroimagen han estado en terapia de estimulantes y que esa es la causa probable de su atrofia cerebral? Es una hipótesis. No sé el número exacto de quienes estaban tomando o no medicamentos e indicaron el punto crítico. De hecho, estoy haciendo planes para un estudio para investigar eso. Todavía no lo hago. Ahora, este es el Dr. Carey, en esta ocasión como miembro de un panel, respondiendo una pregunta del público. Me siento incómodo con este concepto del subumbral que está presente en todo el DSM. ¿Cómo puedes tener 5 criterios y estar bien y de pronto tener uno más y resulta que tu cerebro está defectuoso? Tengo muchos problemas con ese concepto. Sí, ¿por qué no podemos decir que esos niños son normales? En la mañana del miércoles 18 de noviembre, el presidente del panel, David J. Kopfort, presentó el primer borrador del informe del panel para discusión y revisión. En este momento, no tenemos un examen para el diagnóstico de ADHD. Por lo tanto, la validez del trastorno sigue siendo un problema. No es una enfermedad con una anormalidad que la confirme. No hay nada que someter a pruebas. Y sin embargo, diagnostican y drogan a 5 millones de niños. Gastan millones en investigación biológica sobre un conjunto de comportamientos que nunca se comprobaron, tuvieron un fundamento biológico o fueron anormales. Pero al tratarse simplemente de una supuesta enfermedad sin pruebas, tal investigación no podrá comprobar nada. Al parecer, su única intención es crear ilusiones de biología y enfermedad donde no existen. Este es el Dr. Ben Leahy, jefe de psicología en la Universidad de Chicago. El renglón 10 de la página 3 dice:
En este momento no tenemos una prueba diagnóstica para ADHD en el campo químico, fisiológico, anatómico, genético, etc. Por tanto, la validez del trastorno sigue siendo un problema. Estoy de acuerdo en que ser capaz de correlacionar cualquier trastorno psiquiátrico con una anomalía anatómica o bioquímica constituiría una forma de validez, pero es solo una forma de validez. Pienso que la fuerza del resto de su afirmación reconoce que el trastorno se ha confirmado sustancialmente en otras formas, lo cual es una afirmación que podría citarse fuera de contexto. Por tanto, la validez del trastorno sigue siendo un problema, algo que creo podría malinterpretarse. Este es William Carey, profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Página 3, renglón 10. Vemos la afirmación de que no existe una prueba diagnóstica para ADHD. Y ese tema continúa y aparece en el último párrafo, donde dice que las causas de este comportamiento llamado ADHD son enteramente especulativas. Y sin embargo, allá en el mundo real, en todo el país, se dice a los padres de familia y a los niños que estos comportamientos se deben a una disfunción del cerebro. ¿No podría usted, por favor, fortalecer la afirmación para desalentar a los médicos en cuanto a hacer esa afirmación cuando no existe una prueba adecuada que apoye eso en este momento? Hemos probado que el ADHD, cuyos líderes dominaron esta conferencia, transmitieron tanto al público como a los médicos que el ADHD es una enfermedad, una anomalía en el cerebro de los niños, violando así la tradición científica y los requisitos de dar consentimiento después de haber sido informado. Sin una explicación científica, ¿podría haber una explicación no científica? ¿Es el ADHD un invento? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué? Es obvio que el ADHD es una industria multimillonaria. ¿Cuánto se gana la vida con ella? ¿Cuántas prácticas médicas fracasarían si no fuera por el ADHD? Han escuchado argumentos, creencias, presiones y un poco de ciencia por parte del profesor Carey. ¿Qué creen ustedes? ¿Son normales los niños o tienen una enfermedad real en el cerebro? ¿Está usted consciente de que si su hijo recibe tales medicamentos después de los 12 años, no puede enlistarse en las Fuerzas Armadas? ¿Entiende usted que las drogas que se usan para tratar el ADHD causan adicción y son peligrosas, que pueden matar? Stephanie Hall, de Kenton, Ohio, que tomó Ritalin durante 5 años, murió mientras dormía sin ninguna otra razón. 5 días antes de cumplir 12 años. Cameron Pettis, de 14 años, de Austin, Texas, sufrió una terrible muerte debido a una reacción alérgica a la desepramina, un antidepresivo común que se usa para tratar el ADHD, una enfermedad que no existe. Los $3.2 millones que se entregaron a su familia no harán que Cameron regrese. Al decirle que el ADHD es una enfermedad y que el Ritalin es seguro y no causa adicción, están violando su derecho de dar su consentimiento después de haber sido informado, producto de los crímenes médicos y psiquiátricos de la Alemania nazi y los juicios de Nuremberg. ¿Es el ADHD la epidemia del siglo o es el mayor fraude cometido en el siglo por el cuidado de la salud? Yo testifiqué ante la conferencia del consenso que sin un ápice de verdad ni de ciencia creíble, el Instituto Nacional de Salud Mental ha proclamado que el comportamiento de ADHD es una enfermedad y que son anormales los niños que padecen esta enfermedad del cerebro. Chad, con sus 35,000 miembros, esparce la mentira neurobiológica. El Departamento de Educación de los Estados Unidos, dejando a un lado su tarea de educar a los niños y alfabetizarlos, ejerce coacción en cuanto a su clasificación y el hecho de que se les administren drogas. El ADHD no tiene causa. No se trata de que se diagnostique mal o en exceso. Es un fraude total, al 100%. Sin pruebas contra nuestras afirmaciones o los registros científicos, la declaración final del panel fue: no tenemos una prueba válida independiente del ADHD.
y no existen datos que indiquen que el ADHD se deba a una disfunción cerebral. Sin embargo, esta confesión quedó sepultada en lo profundo de palabrería del tipo de todo sigue igual, y nunca la anunciaron directamente a la prensa ni al público, pudiendo acabar con la enfermedad y la epidemia del ADHD, pero optaron por no hacerlo. El Dr. Fred Bauman, neurólogo infantil durante 35 años, ha sido un autor prolífico de artículos sobre neurología infantil. Ha presentado testimonios en varias conferencias de neurología a nivel nacional. Su licencia fue expedida en el estado de California y es miembro de la Academia Federal de Neurología. Ha tenido posiciones importantes en muchas actividades relacionadas con niños.